Bueno, vamos a comenzar con esta plática. Bienvenidos todos a Creo- una plática más, pues con el fin de instruir religiosamente a los fieles y en este caso, pues motivados por una circunstancia reciente, ¿verdad? Que en días pasados, desde el Vaticano se emitió una nota doctrinal, ¿verdad? Ahorita hablaremos más a detalle de este punto. Se emitió una nota doctrinal donde se aconseja evitar el término de corredentora para la Santísima Virgen y por eso creemos conveniente hablar sobre la Santísima Virgen María como corredentora y mediadora universal, porque hay muchas como dudas al respecto que nos llegaron de varias personas, por ahí las vimos en redes sociales también, ¿verdad? Y bueno, aquí lo importante es explicar la doctrina cristiana y combatir el error, la herejía, sobre todo cuando pues busca atacar a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? A María Santísima, ¿por qué? Porque ya lo dijo San Luis María Griñón de Montfort, el que no tiene a María por madre no puede tener a Dios por padre. O como por ahí se dice popularmente, el que no tiene a María por madre tiene a Satanás por padre. Entonces, bueno, vamos a entrar a esta plática. Y bueno, serán 4 puntos, ¿verdad? Una pequeña introducción del por qué hablar de esto. En segundo lugar, hablaremos de la Mariología para darla a conocer. Va a ser un poquito extensa más esta parte y la tercera, pues ya será aplicar, concluir y hablar qué quiere decir corredentora, qué quiere decir mediadora y por qué tanto conflicto. Y al final, pues una disquisición, una apología en contra de estos herejes que se están oponiendo a la devoción a la Santísima Virgen y vamos a explicar el por qué siempre los herejes, por qué precisamente estos herejes se están oponiendo a la devoción a la Santísima Virgen, ¿verdad? Y la consecuencia de lo que ellos están haciendo porque sí son consecuencias muy graves. Entonces, en primer lugar, ¿por qué hablar, verdad, de este tema o por qué tener esta plática? Miren, eh, esto o lo que propició esta plática es la nota doctrinal, ¿verdad? Que sacaron en días pasados en el Vaticano, ¿verdad? Y para entender el, el motivo de esta plática, pues hay que ver quién fue el autor, ¿verdad? De esta nota doctrinal. En primer lugar, cabe aclarar que esto de notas doctrinales son nombres modernos, ¿verdad? Para el dicasterio de la doctrina de la fe. Vamos a aclarar. Un dicasterio es una especie como de secretaría, es como en el gobierno de una nación. Por ejemplo, está el gobierno federal en nuestro país, ¿no? Y entonces tiene secretarías, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera. Un dicasterio es una secretaría del Vaticano, ¿verdad? Antiguamente era el Santo Oficio, el Tribunal del Santo Oficio, era la congregación del Santo Oficio. Hasta Pío XII, que es el último papa, eh, era la congregación del Santo Oficio, que tenía el deber, ¿verdad?, de proteger la fe. Ese era su fin principal. Después de su santidad Pío XII, cuando entran los modernistas al poder, empiezan a cambiarle el nombre, actualmente le llaman dicasterio, es decir, le redujeron el rango y le llaman dicasterio para la doctrina de la fe. Entonces, el que está en la imagen de abajo, Víctor Manuel Fernández, alias el Tucho, así le dicen, así se hace llamar. También él es un apodo que tiene desde niño. Eh, Él es el prefecto, es decir, él es el encargado de defender la fe católica, es decir, que no entre la herejía. Pero ¿quién es este señor? Tiene una trayectoria muy obscura. Él encubrió casos de abusos cuando era arzobispo, ¿verdad? Allá en Argentina. Tiene un expediente, ¿verdad? Muy amplio de herejías. Escribió un libro obsceno
¿verdad? Sobre la vida espiritual, un libro blasfemo. Él es el que fue autor de la Fiducia Supplicans, donde autoriza la bendición a parejas homosexuales. En fin, él es ahorita, sigue siendo el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Un hereje hecho y derecho en el puesto de defensa de la fe. Él es el que elaboró la nota doctrinal. Sin embargo, pues cabe aclarar para aquellos que piensan que pues no es algo tan grave, ¿verdad? Porque hay quien dice, no, es que todavía del Vaticano puede venir algo bien y se pueden convertir estos que están allá arriba y hay que esperar, no hay que precipitarnos, no hay que ser tan radicales, como que si Prevost o León XIV no se hubiera dado cuenta de, de lo que pasó. O sea, él tiene que verificar y autorizar personalmente cualquier documento emanado de lo que hoy se conoce como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y entonces él autorizó expresamente entonces utilizar el título de corredentora para designar a la Santísima Virgen María. Esta nota doctrinal implica una ruptura con la tradición bajo apariencia de arqueologismo. El arqueologismo es una corriente que busca encontrar o busca regresar al cristianismo primitivo, dicen ellos, porque a lo largo de de la historia de la iglesia se ha deformado y entonces hay que regresar a como era en los primeros 3 siglos de la iglesia. Ya esto lo había denunciado su santidad San Pío X en la Pascendi Dominici Gregis, la encíclica en la que denuncia y condena el modernismo, y pues estos resucitan ese arqueologismo. Además, es un acto de protestantismo. A quienes les molesta hablar de la Santísima Virgen María como corredentora, a los Ya, protestantes. Son ellos quienes siempre se han opuesto a esto y hablan contra la Santísima Virgen. eh, También es un acto de confusión y división. ¿Por qué? Porque ahorita, pues digamos que este acto dividió a la cristiandad, a los fieles, a los católicos, en varios grupos, ¿no? Primero, pues estamos, digamos, no nos dividieron nosotros que amamos a la Santísima Virgen, que defendemos la tradición, la doctrina perenne, nos mantenemos firmes. Dentro del modernismo hay quienes dicen, no, pues es que no es un documento que obligue, no, pues es que se equivocaron, no, pues es que hay que hacerle caso. Ya se dividieron, ¿verdad? Entonces se supone que las notas doctrinales tienen el fin de unificar criterios y de guiar a los fieles, pero lo único que han hecho es dividir y confundir a los fieles, ¿no? Porque ahora se están resucitando herejías, perdón, se están resucitando errores protestantes, ¿verdad? Y están confundiendo a los fieles, están contradiciendo toda la doctrina de la Santísima Virgen desde el siglo primero. Y es un escándalo, este documento lo menos que es escandaloso, pero es blasfemo, es herético, ¿verdad? Es injurioso a la Santísima Virgen. Y pues por eso es que hablamos contra estos herejes, ¿verdad? Contra estos siervos del demonio, no merecen otro nombre. ¿Por qué? Porque están destruyendo el amor a la Santísima Virgen de los fieles. Y ahorita vamos a explicar el por qué. No estamos exagerando, es la más pura realidad y vamos a desentrañar poco a poco el por qué. Para entender esto, ¿verdad? Eh, eh, de, ¿Cómo se llama? De lo que venimos hablando, ¿verdad? Este, Vamos a señalar lo que es la Mariología, porque, bueno, quizás no sabemos, pero hay una parte especial de la teología que se dedica a estudiar a la Santísima Virgen María, y es la Mariología, ¿no? Este, Se dedica a pulir la doctrina, a animar, a infundir la verdad católica en los predicadores, en los libros, ¿verdad? Y pues ha habido grandes mariólogos.
como San Luis María Griñón de Montfort, como San Bernardo, pero digamos teólogos en regla. El primero fue Plácido Nígido, perdón, primer teólogo, quien en su obra Summa Sacre Mariologiae, publicada en Palermo, Italia, en 1602, usa este término, ¿no? Antes de él no se usaba la palabra Mariología, pero desde el principio de la iglesia, desde que haya escritores eclesiásticos, todos los santos, todos los doctores han escrito sobre la Madre de Dios, como es natural. Y entonces la Mariología se dedica a estudiar quién es la Santísima Virgen, su papel en la redención, su papel como Madre de Dios, y no es fruto de la Mariología, sino de la asistencia del Espíritu Santo, que hay cuatro dogmas marianos, es decir, cuatro enseñanzas definidas infaliblemente por la Iglesia en torno a la Santísima Virgen María. Vamos a ver ¿cuáles son estos? El primero, la maternidad divina, ¿verdad? Este dogma nos dice que la Santísima Virgen es verdaderamente Madre de Dios, que aunque ella dio a luz a su Hijo según la naturaleza humana, como Jesucristo nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre, es una sola persona con dos naturalezas, Dios y hombre verdadero, por lo tanto ella con toda propiedad es la madre de Dios, ¿verdad? Es madre de Cristo nuestro Señor y Cristo es Dios y hombre verdadero y por lo tanto ella es la madre de Dios. Eh, Este dogma fue proclamado en el concilio de Éfeso en el año 431. Es el dogma más antiguo que existe, ¿verdad? El dogma de la maternidad divina. Y esto significa, o es el dogma fundamental para entender la encarnación, porque si la Santísima Virgen no es Madre de Dios, entonces hay división en Cristo nuestro Señor y entonces el misterio de nuestro Señor Jesucristo queda despojado de su verdad fundamental, que es el hombre que pagó por nuestros pecados. Entonces es muy importante aquí, en esta plática, nos gustaría extendernos en la explicación profunda de los dogmas, de las enseñanzas, sacar las conclusiones, qué padres hablaron, cómo fueron los concilios, pero no nos da el tiempo. Entonces lo mencionamos solo de paso y tiene el fin de divulgar la doctrina de conocerlo y aclarar el criterio de los fieles. El segundo dogma es la virginidad perpetua. Este dogma nos enseña o define que la Santísima Virgen fue, María Santísima, perdón, fue virgen antes, durante y después del parto, sin tener más hijos. ¿Verdad? Afirma la real y perpetua virginidad, incluso en el acto de dar a luz, como enseña San Jerónimo, así como el sol traspasa un cristal sin mancharlo, sino dejándolo más resplandeciente, así Cristo nuestro Señor salió del vientre virginal de nuestra Madre Santísima, dándole un mayor esplendor de virtud y de gloria. ¿Cuándo se proclamó este dogma? En su formulación, ¿verdad? Pues es de los más antiguos, o sea, que se haya escrito, porque en el concilio de Éfeso fue, digamos, de una forma indirecta, pero aquí sí se escribió, afirmaron los padres del concilio de Letrán en el 649 esta doctrina tal cual la conocemos, pero sus raíces se remontan hasta el siglo segundo, ¿verdad? Ya se hablaba de esto, fue reafirmado en el segundo concilio de Constantinopla, pero este es el segundo dogma, la segunda enseñanza, ¿verdad? Hay que recordar que un concilio es la reunión de los obispos o la mayoría de los obispos bajo la asistencia del Espíritu Santo para guiar a los fieles en la fe. Entonces, pues aquí este es el segundo dogma. El tercer dogma es la Inmaculada Concepción. Este dogma, esta enseñanza nos dice que desde el primer instante de su concepción, María Santísima fue preservada inmune de toda mancha de pecado original por una singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús. Este dogma fue proclamado eh,
por el Papa Pío IX en 1854 con la bula Ineffabilis Deus, y significa que la Santísima Virgen estuvo limpia de todo pecado, porque nuestro Señor debía nacer de una madre pura, ¿verdad? A la que el pecado jamás hubiera manchado. De hecho, la forma de identificar las imágenes de la Inmaculada Concepción es cuando en los pies, como vemos en la imagen, está la serpiente, ¿no? Es el significado del pecado y cómo la Virgen Santísima aplastó al pecado. Aquí cabe aclarar que la Santísima Virgen sí fue redimida, fue prerredimida, ¿verdad? Es decir, en previsión de los méritos, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, se le aplicaron por anticipado, ¿no? Porque por allí hubo una discusión, ¿verdad? Antes de que se definiera el dogma, pues es que cómo, si la redención es universal, entonces la Santísima Virgen no lo necesitó, pero ¿cómo? Si ella es hija de Adán, ¿no? Pues la bula es muy clara, ¿verdad? Cuando señala que fue prerredimida, ¿verdad? Fue redimida, fue preservada, más que prerredimida, preservada de mancha de pecado en previsión de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El último dogma es la asunción de la Santísima Virgen. Y este dogma, ¿verdad? Que fue el último que definió su santidad Pío XII, el último papa, ¿verdad? Válido que hubo, nos dice que la Santísima Virgen, pues está en los cielos en cuerpo y alma, ¿verdad? Esto es lo que define. Fue proclamado en 1950 y sus fundamentos teológicos, este, pues en varios aspectos, la maternidad divina de la que ya hablamos, la participación de la Santísima Virgen en la obra redentora, que es lo que vamos a ver, la inmunidad de la Virgen Santísima. Miren, realmente estamos solo mencionándolos, cada uno de estos dogmas nos dan para pláticas y pláticas, instrucciones, son tratados enteros, ¿verdad? Como se ha dicho de la Santísima Virgen, jamás hablaremos bastante, pero estos son los cuatro dogmas fundamentales y sí es muy importante que todos nosotros lo sepamos, porque son las glorias de María Santísima, son los privilegios de nuestra Madre, nos ayudan a conocerla, ¿verdad? A amarla más y por algo la Iglesia los ha definido. Son los cuatro dogmas. Ahora, hay enseñanzas sobre la Santísima Virgen que no son dogma, pero todos lo enseñan. De hecho, son próximos a la definición, así se conoce, es decir, son verdades, doctrinas, enseñanzas, afirmaciones, que en todos los lugares, como dijo San Vicente de Lérins, en todos los lugares, siempre y por todos, se han, eh, se han enseñado. Uno de ellos precisamente es la corredención de la Santísima Virgen, otra es la mediación universal de María Santísima, eh, que estaban próximos a la definición. Es decir, en tiempos de Pío XII, ¿verdad? Se trabajó en esto, en reunir comisiones teológicas para eh, definir estos dogmas, pero no se llegó a la definición. ¿De dónde salen estas enseñanzas? Bueno, precisamente de la Mariología, porque de estos cuatro dogmas eh, que se han definido, que hemos recordado, surgen cinco principios para entender cómo la Santísima Virgen participó en la obra de la redención y en la obra de la salvación. Recordemos que la obra de la redención es el acto por el cual nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, destruyó el pecado de Adán, nos volvió a abrir las puertas del cielo y nos adquirió la gracia santificante. Entonces, la Santísima Virgen participó en esa redención, en primer lugar por su maternidad divina, que es el primer dogma, es decir, ella como Madre de Dios, eh, pues entra de lleno en la redención. ¿Por qué? Porque sin ella sería imposible el que haya redención, ¿verdad? Ciertamente, Dios, Cristo nuestro Señor, no necesita absolutamente de la Santísima Virgen. No es como que
Dios no nos hubiera podido redimir sin ella. Sin embargo, la quiso necesitar, quiso tener una madre en esta tierra, y es la Santísima Virgen. Ahora, está el principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir este principio de solidaridad? Que la Santísima Virgen, digamos, participa de los méritos de nuestro Señor, y ella es como lo contrario a Eva, ¿no? Es decir, así como en el paraíso hubo el demonio, hubo un ángel, perdón, hubo un árbol, hubo una desobediencia, así la Santísima Virgen, unida a nuestro Señor Jesucristo, ella viene y pues repara, restaura todo esto con su obediencia, con su humildad. Entonces, este es el tercer principio que enseñan todos los santos padres. Realmente nos gustaría extendernos más en todo esto, pero bueno, no nos da el tiempo, y hay otras otros puntos en los que tenemos que entrar. Pero este es el principio de solidaridad, ¿verdad? En torno a la Santísima Virgen María, eh, para entender sus gracias, sus privilegios y cómo ella A ver, entra te de agarro de lleno aquí. en en la redención humana. Gracias a ella podemos entrar al cielo. Eh, Permíteme tantito. Bueno, perdón. Y luego viene el principio de recirculación, es decir, que a través de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Todo se nos viene a aplicar a nosotros, ¿verdad? A través de ella es como nos podemos salvar. Eh, Ella es la que propiamente hace que la redención, hace que la salvación venga hacia nosotros, ¿verdad? Digamos que eh, ella es como el puente, es como el acueducto que nos ha salvado. Esto es explicado a grandes rasgos, ¿verdad? No estamos agotando el tema, solo estamos diciendo todo lo que los teólogos, todo lo que la iglesia ha enseñado siempre. Luego está el principio de asociación, es decir, Cristo nuestro Señor quiso que la Santísima Virgen estuviera unido a ella, que nuestro Señor que ella estuviera con él en los pasos más importantes de su vida, en los pasos más importantes de la redención, desde el Belén hasta el Calvario, ¿no? Allí estuvo siempre la Santísima Virgen. Y por último, el principio de eminencia, es decir, ella sobresale eh, mm, a más allá de todas las criaturas. Es la criatura más excelente, es el alma más pura, ¿verdad? Y entonces la Santísima Virgen tiene una dignidad excelsa. De estos cinco principios es como podemos entender que la Santísima Virgen, eh, pues, es nuestra madre, que nos ha salvado, que está con nosotros. Esto es la doctrina católica, algo que nunca se ha puesto en duda, ¿verdad? Si bien hubo allí algunas discusiones en torno a la Inmaculada Concepción, en torno a otras enseñanzas, eso sirvió para que se puliera más el dogma. Eh, es como la iglesia poco a poco ha ido entendiendo quién es la Madre de Dios, que ha destruido el pecado de Eva, que hace que la gracia venga hacia nosotros, y que Cristo nuestro Señor la quiso asociar a ella, a él, perdón, para que poniéndola sobre todas las criaturas nos pudiera salvar. Eh, de estos principios vamos a pasar ahora sí al meollo de la cuestión, que es lo que sucedió, ¿verdad? Estos herejes modernistas niegan que la Santísima Virgen, o quieren que ya no se le llame corredentora.
Y alguien podrá decir, bueno, pues no pasa nada, solo es una palabra. Bueno, sí, solo es una palabra, pero vamos a la importancia de los términos o palabras. Término es sinónimo de palabra. En teología, las palabras tienen una gran importancia, porque un término teológico, en este caso corredentora, es una palabra precisa para expresar una verdad de fe. Vamos a poner un ejemplo. Cuando los arrianos formularon la herejía diciendo que nuestro Señor no era Dios, que Cristo era solo un hombre excelente, que Dios se elevó sobre todas las criaturas, había ahí una discusión y no sabían cómo explicar, cómo refutar la herejía, y es cuando se acuña un nuevo término, homoousios, consubstancial al Padre. Esa palabra no existía, pero la elaboran y entonces dicen, esta palabra expresa claramente como Cristo nuestro Señor es Dios y hombre verdadero, es consubstancial, es de la misma substancia con el Padre, con la substancia del Padre, ¿verdad? Una palabra griega que después se traduce al latín, pasa al español y a las demás lenguas. Eh, Está, por ejemplo, la palabra transubstanciación. No se sabía cómo explicar la presencia de Cristo nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Después de mucho tiempo, después de muchas discusiones, dicen, es que hay una transubstanciación, es decir, toda la substancia del, del pan con las palabras de la consagración ya no es la substancia del pan, ahora está la substancia del pan del cuerpo de Cristo en los accidentes sacramentales. Esa es la importancia de las palabras, porque las palabras precisamente distinguen a los dogmas, eh, protegen la doctrina y enseñan. Es decir, distinguen para, eh, digamos, miren, es bien sencillo. Es como en medicina que los doctores tienen los nombres de las diversas enfermedades, de los diversos órganos, de las diversas medicinas. ¿Por qué? Porque hay que ser muy específicos. Lo mismo pasa en teología. Hay términos y se requiere ser muy específicos, se requiere ser muy precisos en las palabras que se utilizan, porque por una palabra puede haber grandes confusiones. Está el ejemplo del credo, ¿verdad? Cuando decimos cui ex patre filioque procedit. Filioque quiere decir y del Hijo. Los griegos no creen que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo. Por una palabra, ellos se separaron de la iglesia y son herejes. De allí la importancia, porque las palabras, los términos, protegen la doctrina, impiden que se pueda entender de una manera distinta, impiden que el hereje pueda engañar, impiden que se pueda torcer la doctrina y enseñan, porque una vez que ya tenemos el término, una vez que ya tenemos la palabra, una vez que los teólogos ya estudiaron, ya trabajaron, Dios ya los iluminó, los concilios, la doctrina, la tradición, hizo pulir esas palabras, ahora sí es más fácil enseñar. Por ejemplo, la palabra Trinidad no existía como tal, pero una vez que los padres de la iglesia, que los padres apostólicos acuñan el término Trinidad, es más fácil explicar lo que ahora para nosotros es muy sencillo, el misterio de la Santísima Trinidad. Antiguamente se la llamaba Sacramentum Magnum, el gran misterio, ¿verdad? El arcano de Dios y bueno, ¿cómo le llamamos? Trinidad. Dios puro en esencia y trino en personas. Ya con esa palabra podemos enseñar mejor la doctrina cristiana para que las almas se puedan salvar. Tan es así que Dios nuestro Señor cuida mucho de ellas, ¿verdad? Y a los profetas les encargaba, ¿verdad? Ve y dile a mi pueblo, dile esto y dile esto y aquello. Y cuando Moisés habla con Dios en el Sinaí, le pregunta a Dios nuestro Señor, le pregunta a Moisés, perdón, a Dios, ¿quién eres? O sea, ¿cómo le voy a decir que quién me envió? Y Dios le dice, ¿Qué más? ¿Qué más? yo soy el que soy, De envía, pelo. ¿verdad? Entonces, pues Ah, ahí vemos cómo Dios nuestro Señor eh, tiene este cuidado de las palabras, porque le pudo haber dicho como a San Pedro, ¿no? Cuando San Pedro le pregunta a nuestro Señor, eh,
Señor, ¿qué va a pasar con Juan? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme, ¿no? O sea, es una cuestión inútil, no te la voy a responder. Sin embargo, con Moisés tuvo el cuidado de decirle, yo soy el que soy. Dios nuestro Señor nos enseña a tener este cuidado en las palabras y la misma iglesia. Tan es así que tras largos años, tras largas discusiones, se llega a acuñar estos términos que hemos mencionado y entre estos hay muchos más, ¿verdad? Que se van acuñando, que se van teniendo para poder distinguir las enseñanzas, proteger la doctrina y enseñar la fe a los fieles. Bueno, dejando sentada la importancia de los términos, vamos a explicar precisamente el término de corredentora, ¿verdad? Que es lo que prohibieron los modernistas. El título de corredentora apareció por primera vez en un himno anónimo del siglo XV, perdón, procedente de Salzburgo, una ciudad de allá de Alemania, ¿verdad? Y aunque bueno, de hecho no era corredentora, el término que aparece en el himno es redemptrix, que quiere decir redentora, ¿verdad? Y durante los siglos XVI y XVII fue ahí más o menos se usaba, se le decía a la Santísima Virgen Redentora, todavía no se entendía muy bien qué significaba la palabra, pero en el siglo XVIII desaparece por completo y es reemplazado por el título de corredentora, ¿verdad? A partir del siglo XVIII ya a la Santísima Virgen se le dice corredentora en toda la iglesia, ¿verdad? Y el primer uso magisterial del término ocurre durante el pontificado de su santidad León XIII, en 1894, ¿verdad? En una encíclica Iucunda Semper, dice él, porque en el rosario todo el papel que María tomó como nuestra corredentora nos viene a nosotros y ya empieza a explicar lo que él venía diciendo. Aquí lo importante es que el Papa escribe este término, usa la palabra para referirse a la Santísima Virgen. ¿Qué quiere decir uso magisterial? Uso magisterial quiere decir que el Papa, en su calidad de maestro supremo de la Iglesia, utiliza la palabra para instruir a los fieles. Y entonces el Papa León XIII, digamos, en 1894 como Papa, lo utiliza por primera vez. Pero antes de él, ya muchos teólogos, ya muchos escritores lo habían utilizado la palabra, ¿verdad? Y la palabra, digamos, aquí es la cuestión, la palabra. La palabra ya se venía utilizando y el Papa la usa por primera vez. Después de León XIII, San Pío X y Benedicto XV y Pío XI y Pío XII la utilizaron, ¿verdad? Utilizaron el término. Por allí se objeta, bueno, es una objeción ya más, podemos decir, académica, en cuanto que se discute entre teólogos modernos el día de hoy y algunos no tan modernos que dicen, no, pues es que Pío XII era contrario a esta enseñanza porque como papa la usó creo que una vez o dos, se me escapa el dato ahorita, no. Lo que pasa que él siendo cardenal fue un gran promotor y defensor de este término de corredentora. De hecho, cuando se formó una comisión para estudiar el dogma de la corredención y pedirle al Papa, en ese entonces Pío XI, que lo definiera, Eugenio Pacelli, después Pío XII, es decir, el Papa Pío XII cuando era cardenal, participó activamente y estuvo trabajando. Cuando llega a ser Papa, hay un cambio y se moderó, digamos, en sus fervores, pero por prudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Papa, digamos, interviene activamente y dice, pues es que sí es corredentora, va a forzar las discusiones teológicas. Entonces él por prudencia se abstuvo, ¿verdad? Y aunque en lo privado usaba el término y defendía el dogma, permitió que las comisiones teológicas siguieran trabajando, no se llegó a ninguna conclusión y bueno, pues le alcanza la muerte a Pío XII y no alcanza a definir este dogma, pero ya estaba a punto de definirse que la Santísima Virgen era corredentora, o sea, estaba un pasito, a casi nada, pero Pío XII murió. Ahora, si bien la palabra es moderna, como decimos a partir del siglo XV, la doctrina no, es decir, lo que significa.
término corredentora significa que la Virgen redimió con Cristo, no a la par, no en el mismo rango, no de la misma forma. Pero Cristo nuestro Señor, como explicábamos más atrás, ¿verdad? Hay un principio de asociación deducido, ¿verdad? De las enseñanzas de la Escritura, de las enseñanzas de los padres, y entonces Cristo nuestro Señor la quiso asociar. Primero, por el fiat. ¿Por qué? Porque en cuanto el ángel le dice a la Santísima Virgen que si quiere ser madre de Dios, la Santísima Virgen, en ese momento, si ella hipotéticamente dice no, no hay redención. O sea, no hay cruz, no hay calvario, no hay sacramentos, no hay nada. Esto nos lo enseña San Luis María Griñón de Montfort, lo pone más, digamos, de manera esquemática, ¿verdad? Pero es una enseñanza de los teólogos muy antigua, viene también en los padres, en San Irineo, en San Justino, en San Bernardo, no se diga, en San Jerónimo, en San Buenaventura, aún en Santo Tomás, ¿verdad? Eh, con más sobriedad en Santo Tomás, pero ahí viene, ¿verdad? Entonces, si la Santísima Virgen no dice fiat, no hay redención. Ya de ahí de entrada, ese es el primer fundamento. Lo segundo es su presencia al pie de la cruz. En la obra de la redención, Cristo quiso que su Madre Santísima estuviera allí, con Él, sufriendo junto con Él. De ahí que dice San Alberto Magno, si Cristo sufrió en la carne, María sufrió en el alma. Y los látigos, los clavos, los dolores del cuerpo de Cristo rebotaban en el alma de la Madre y la atormentaban como no tenemos una idea. Por algo quiso nuestro Señor que estuviera al pie de la cruz. Y en el pie de la cruz, en San Juan, a todos nosotros nos dijo, allí tienes a tu madre, ¿verdad? En el mismo acto de la redención está la Santísima Virgen presente y su papel como nueva Eva. Es decir, Eva fue la cooperadora al pecado de Adán, ¿verdad? Fue la que junto con Adán nos condenó a la muerte, nos cerró las puertas del cielo. La Santísima Virgen María, con Cristo nuestro Señor, o más bien, Cristo con María Santísima, nos abrió las puertas del cielo. Entonces, para explicar este papel de la Santísima Virgen en la redención, no hay mejor palabra que corredentora. Es lo más lógico, es lo más lógico, visto a la luz de la tradición como lo venimos explicando. Pero bueno, a los modernistas parece que no, como que parece que se borraron 1800 años de enseñanza y pues no. Dijeron que no se debe de utilizar, que está mal, que eh, ya no aplica, podríamos decir, en fin. Ahora, para entender la corredención, hay que entender la mediación, es decir, la Santísima Virgen María es la mediadora universal. Toda gracia que nos viene a nosotros, ¿verdad? Pasa por las manos de María Santísima. Y aquí, pues, digamos, para ejemplo, una imagen. Precisamente aquí, esta imagen que presentamos, ¿verdad? Se ve como la Santísima Virgen es ese puente que une a Dios con los hombres. ¿Cuándo se utilizó formalmente el título de mediadora de todas las gracias? Pues fue significativamente a finales del siglo XIX. Con palabras más o menos parecidas ya se venía mencionando esto, ¿verdad? Principalmente San Bernardo en su famoso sermón del acueducto, ¿verdad? Donde habla de que hay que acudir a la Santísima Virgen María, pues habla menciona esta doctrina. Y miren, lo importante aquí es que tanto el término corredentora como el término mediadora no había tenido ni una objeción hasta 1996, cuando un personaje llamado Joseph Ratzinger, en un congreso mariano, dice que no conviene que se le llame corredentora por motivos pastorales y ecuménicos, es decir, traducido en buen cristiano, le ofende a los protestantes, así de sencillo, ¿verdad? O sea, Ratzinger fue
la voz del protestantismo dentro de la iglesia, quien después fuera Benedicto XVI. De hecho, a partir de aún Karol Wojtyla, Juan Pablo II, hablaba de la corredención de la Santísima Virgen María, y a partir de 1996 deja de decirlo porque Ratzinger dijo que no, porque a los protestantes les ofende. Ahora resulta que los protestantes deciden la doctrina católica, ¿verdad? O qué se debe de enseñar. Pero ya concretamente una enseñanza o una afirmación clara la vemos en su santidad León XIII, en el 8 de septiembre de 1894, dice: el recurso que tenemos de acudir a María en la oración se sigue del oficio que ella desempeña continuamente junto al trono de Dios como mediadora de la gracia divina, ¿verdad? Eh, Aquí, perdón, se me cruzaron, ahí estaba editando la presentación. Esto de proclamación pertenece a otra diapositiva, esto no le hagamos caso, me equivoqué, no es un dogma, pero estaba cerca a la definición, o es una enseñanza cerca a la definición. ¿Por qué? Porque todos los teólogos, todos los padres, todos los papas sin excepción han dicho, afirmado, enseñado o al menos permitido esta enseñanza, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la Santísima Virgen es mediadora universal? Como vemos por su maternidad divina, ¿verdad? Porque la Santísima Virgen es el medio por donde Cristo vino a la tierra. Ella es la mediadora por antonomasia. Es el medio entre Dios y los hombres para que Cristo venga a la tierra. También en la Anunciación vemos claramente que por medio de su obediencia, de su fiat, ¿verdad? Viene Cristo a la tierra. En las bodas de Caná lo vemos más expresamente porque precisamente ella es la que obtiene el primer milagro de Cristo nuestro Señor. Al pie de la cruz también, porque precisamente son los brazos de la Santísima Virgen los que reciben el cuerpo exangüe de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su cuerpo que había derramado toda la sangre, y esos brazos benditos lo ponen en el sepulcro. Ella es la que concluye la hora de la redención para que solamente después nuestro Señor resucite. Y en Pentecostés también, cuando por medio de su oración el Espíritu Santo bajó a la tierra sobre ella y sobre los apóstoles para salir a predicar. Entonces, digamos que esto de mediadora y corredentora, estos términos, no son invenciones piadosas, porque los modernistas, eh, tocados de su jansenismo y de su protestantismo, dicen que estos son exageraciones. Miren, para elaborar la plática estudiamos dos tratados de Mariología muy buenos, uno del padre Aldama, jesuita, y otro del padre Bober, también jesuita. El padre Bober precisamente se oponía a este término. Era un sacerdote católico, como todavía no es una enseñanza, él decía: yo creo que es una exageración. Yo creo que decir que es corredentora, que es mediadora, es una exageración. Entonces él va a un congreso mariano y pues le encargan algunas conferencias. El padre Bober, un gran escriturista, él tiene la genialidad de explicar a San Pablo con San Pablo. Él es especialista en San Pablo. Y entonces dice, pues San Pablo nos enseña que solo hay un mediador, como que la Santísima Virgen es mediadora y corredentora. Y entonces dice él, voy a estudiar a San Pablo para pulirlo, porque creo que es una exageración lo que se está haciendo. ¿Qué pasó al final de su estudio? Que escribió un libro de Mariología, defendiendo con todas sus fuerzas, en base a San Pablo y todos los santos padres, que la Santísima Virgen es mediadora y es corredentora, y que estos términos le aplican excelentemente. Es un librote así, ¿verdad? Pero es una joya teológica de erudición y de retórica, donde el padre va explicando paso por paso, con mucha calma, por qué la Santísima Virgen es mediadora y redentora y corredentora. Se nos daría la noche si lo explicamos todo, pero quizás en futuras pláticas lo iremos desdoblando, ¿verdad? En resumen, ¿y por qué mencionar que la Virgen Santísima es mediadora?
Pues porque la mediación explica mejor su corredención. Vamos a ver cómo los modernistas confunden, ¿verdad? Pero como corredentora cooperó a la adquisición de las gracias y como mediadora a su distribución. Es decir, trabajó para que pudiéramos entrar al cielo como corredentora y ella nos abre las puertas como mediadora, ¿verdad? Y todo esto se deduce de los principios mariológicos, de los términos, de los cuatro dogmas que la iglesia definió. Ahora, tocante a los dogmas, hay que aclarar que ahí no nos cabe ninguna duda. Eso es enseñanza eh, solemne. La Virgen Santísima es Madre de Dios, es virgen, eh, está en los cielos en cuerpo y alma, ¿verdad? Y fue concebida sin pecado original. Pero de esos cuatro dogmas, que no nos cabe en duda, o sea, de que María Santísima está en los cielos, fue concebida sin pecado, viene precisamente la deducción lógica. Ella es corredentora y mediadora. Ahora, en el documento este, blasfemo, herético, sucio, no sabemos qué más adjetivos atribuirle, ¿verdad? A esa aberración teológica, piadosa y lógica que hicieron el Tucho y Prevost contra la Santísima Virgen, pues podemos extractar estas cuatro objeciones, ¿verdad? O estos cuatro argumentos modernistas para decir que la Santísima Virgen no es corredentora. Ahora, ojo, no tienen el valor de oponerse a la Santísima Virgen. Eh, no fue un rescripto, no fue un decreto, fue una nota doctrinal, es decir, vamos a explicar para que entiendan mejor. Y no dijeron, lo prohibimos, aconsejamos que no se diga, pero recordemos, como dijimos al principio, que la congregación del Santo Oficio, hoy dicasterio para la fe, es el tribunal máximo de la fe, o sea, lo que digan ellos se tiene que acatar. Aquí este es el problema que a lo mejor no estamos dimensionando, que cualquier afirmación que venga de esa congregación se tiene que acatar ciegamente. Y entonces ellos sembraron la confusión, ellos sembraron el escándalo, ellos se están oponiendo a la Santísima Virgen. Viene el primer argumento, dicen ellos, aquí sí tengo que leer mis apuntes porque sí, está más complicado desentrañar y desmembrar las mentiras. Bien decía León XIII, el peor error no es el que viene descubierto, dice, es aquel que viene vestido con ropaje de verdad. ¿Qué quiere decir? El peor veneno no es el que dice veneno, es cuando le pones dos gotitas de veneno a un licor muy precioso. Precisamente esto es lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Argumento primero, dicen ellos, hablando como protestantes, o sea, en este caso, creo que entre un testigo de Jehová y un mormón y Prevost y el Tucho, no hay diferencia, ¿eh? Hablan igual. O sea, hablan como protestantes en toda la extensión de la palabra porque nos dicen, este título de corredentora, y cito textualmente, corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo, que se basa en la primera carta de Timoteo 2:5. Uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Miren, aquí primero hay una falacia de falsa dicotomía. ¿Qué quiere decir esto? Que los modernistas inventan una oposición entre la mediación de la Santísima Virgen y la de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, no, no, es que como la mediación de Cristo es única, entonces no puede haber otra mediación. Eh, Esto es falso. Ellos inventaron esta oposición como si se excluyeran. No, esto es lógicamente absurdo y teológicamente herético y piadosamente blasfemo, con todas sus letras. San Pío X es el que nos responde. Dice, cuando la Virgen consintió con toda el alma en la voluntad divina, se ofreció y se dedicó totalmente como esclava a la persona y a la obra de su Hijo,
sirviendo al misterio de la redención, ojo, con él y bajo él, por la gracia del Dios Todopoderoso. San Pío X está diciendo, no hay oposición, sino subordinación, dependencia y derivación de Cristo. ¿Verdad? No, no hay competencia, sino una subordinación. El argumento se destruye a sí mismo. ¿Por qué? Porque si el razonamiento modernista fuera válido, entonces lo tendríamos que aplicar consistentemente a todos los casos de cooperación humana a la salvación. Y vemos que San Pablo en Colosenses 1:24 dice, completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Esto entonces no oscurece la suficiencia de Cristo? O sea, arriba sí y aquí no. Hay incongruencia. Segunda, dice en Primera de Corintios 3:9, los apóstoles son cooperadores de Dios. Entonces esto también oscurece la acción divina. Y respecto a los cristianos, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué tenemos que trabajar si todo lo hace Cristo? ¿Acaso nuestro trabajo oscurece la gracia? ¿Verdad? Eh, Y precisamente esto es eco del luteranismo, o sea, esto es luteranismo puro, luteranismo aplicado a la doctrina católica, con todas sus letras, hay que decirlo, porque estos modernistas lo que están haciendo es desenterrar los errores y vestirlos de doctrina católica, es la realidad, hay que decirlo con todas sus letras. Estos luteranos que ahorita están en el Vaticano están diciendo que la Santísima Virgen oscurece la redención de nuestro Señor. Hay otro argumento más. Lucas 22:19, Cristo nuestro Señor le dijo a los apóstoles, haced esto en memoria mía. Entonces, ¿oscurece el sacrificio de la misa, el sacrificio, al sacrificio de Cristo en la cruz? No, son el mismo sacrificio, como es una la redención y la Santísima Virgen está subordinada a esa redención. Si la Santísima Virgen, la cooperación de María Santísima, obscurece a Cristo, entonces toda cooperación humana lo obscurece también. Y entonces estaríamos convirtiendo al cristianismo en un fatalismo islámico, donde el hombre es pasivo y Dios lo hace todo su libertad humana. Un vil y sucio luteranismo. En tercer lugar, los papas han usado el término. Benedicto XV dijo expresamente, eh, voy a resumir, dice, de tal modo, juntamente con su hijo padeciendo y muriendo, ella padeció y también casi murió. De tal modo, por la salvación de los hombres, abdicó los derechos maternos sobre su hijo y lo inmoló en cuanto de ella dependía para aplacar la justicia de Dios, que puede con razón decirse que ella redimió al género humano junto con Cristo. Un papa, Benedicto XV. Otro papa, Pío XI. Por la naturaleza de su obra, el Redentor debía asociar a su madre con su redención. Por esta razón, nosotros la invocamos bajo el título de corredentora. Otro papa, Pío XI. Y eh, si alguien dice, bueno, y después, pues hasta Juan Pablo II, como lo habíamos dicho anteriormente, lo había dicho. Sin embargo, a él pues no lo tomamos como autoridad. Y entonces, pues lo que estos herejes nos están diciendo es una conclusión devastadora. El argumento modernista implica que al menos, ¿verdad? Durante poco más de 100 años, es decir, desde León XIII hasta Pío XII, la iglesia estuvo confundida, no sabía, ¿no? Se equivocó o estuvieron oscureciendo la redención de Cristo por una devoción malentendida. El Espíritu Santo asiste a la iglesia y no se puede equivocar, menos cuando hay un magisterio ininterrumpido de papas. Como decíamos en un principio, hay una ruptura con la tradición. Ahora, por allí en redes vimos que muchos salieron a defender lo indefendible, a decir que el Tucho y Prevost estaban resucitando las doctrinas patrísticas. Mentira. Es una vil y cochina mentira. Así hay que decirlo. ¿Por qué? Se pasaron. Ahora sí se pasaron. Bueno, siempre. Pero ahora se metieron con la Madre de Dios, con quien no se deben de meter. San Irineo.
en el año 202, nos dice que el nudo de la desobediencia de Eva fue deshecho por medio de la obediencia de María, porque aquello que la Virgen Eva con su incredulidad había atado, lo desligó la Santísima Virgen María con su fe. Alguien dirá, pero es que no dice el término corredentora. No, supone que tenemos entendimiento. Ella está diciendo que la obra de la perdición, perdón, él está diciendo que la obra de la perdición de Eva fue deshecho por la obra de corredención de María. San Justino Mártir, muerto en el año 165, perdón, padre apostólico, dice, Eva siendo virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra de la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte. Pero la Virgen María, concibiendo fe y alegría, respondió, hágase en mí según tu palabra. Ambos padres, ¿verdad? Anteriores al año 300, están hablando de una cooperación activa de la Santísima Virgen. Entonces, esto es, en otras palabras, la Santísima Virgen es corredentora. Ahora, hay un segundo argumento, ¿verdad? O hay una solicitud. Eh, hay un segundo argumento, ¿verdad? Dicen que este término, después de lo que hemos explicado muy brevemente, muy resumidamente, dicen que carece de claridad doctrinal en la escritura y en la tradición, ¿verdad? Eh, Fue Ratzinger, siendo cardenal, cuando dijo que el significado preciso del título no es claro y la doctrina contenida en él no está madura. Y en el 2002 agregó todavía más. La fórmula corredentora se aleja demasiado del lenguaje de las escrituras y de la patrística. Mentira, acabamos de escuchar a dos padres apostólicos. Ahora, esto es una contradicción flagrante con el testimonio patrístico unánime. No hay un solo padre que podamos citar en contra de esto, porque la afirmación de Ratzinger es históricamente falsa, es decir, una mentira, y demuestra su ignorancia del lenguaje patrístico. Y ignorancia es ser muy benignos. San Justino, ya lo citamos, ¿verdad? Nos habla de una cooperación activa. San Irineo, también ya lo citamos, fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan, ¿verdad? Y nos habla de cómo la Santísima Virgen, con su obediencia, fue causa de la salvación propia y del género humano. Tertuliano, muerto en el 220, nos escribe, Dios recuperó su imagen y semejanza que el diablo había usurpado por una operación rival, pues en María, todavía virgen, se introdujo la palabra edificadora de Dios. San Jerónimo, muerto en el 420, nos escribe, la muerte vino por Eva, pero la vida vino por María. San Agustín, muerto en el 430, como la muerte nos había venido por una mujer, la vida nos debía nacer por otra. San Alberto Magno, muerto en el 1280. Así como Eva fue corredentora en el mal, María es corredentora en el bien. Bueno, palabras más o menos, traducido. Santo Tomás de Aquino, muerto en el 1274. María, por su consentimiento a la encarnación, cooperó con toda la iglesia a la redención de la humanidad. San Buenaventura, muerto en el 1274. Como Eva cooperó a la ruina, María debe cooperar a la salvación. Los contrarios se curan con los contrarios. Y así podemos ir citando padres y teólogos y santos y doctores. El testimonio es constante y universal desde el siglo segundo hasta el siglo XX. Lo que estos herejes luteranos acaban de afirmar se aleja de la patrística. Están negando 1800 años de enseñanza continua de padres y doctores. Ahora, hay un fundamento escriturístico sólido contra esta claridad, falta de claridad doctrinal. El protoevangelio en el Génesis 3:15 se habla de la enemistad entre la Santísima Virgen, ¿verdad? Y el demonio. Y Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus, definió, los padres y escritores de la Iglesia enseñaron que con este divino oráculo
fue de antemano designada clara y patentemente el misericordioso Redentor del humano linaje, es decir, el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, y designada su Santísima Madre, la Virgen María, y al mismo tiempo brillantemente puestas de relieve las mismísimas enemistades de entrambos con el diablo. Aquí, otra vez, aquí lo que nos viene al caso, ¿verdad? Es que Pío IX, precisamente hablando del protoevangelio, dice, todos los padres han visto aquí a la Santísima Virgen y todos esos padres que allí han visto a la Santísima Virgen hablan de la cooperación activa o al menos de la cooperación de la Santísima Virgen a la redención. Eh, en Lucas 1:38 dice la Virgen Santísima, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No es consentimiento pasivo, sino activa y libre. Ella acepta consciente y libremente su papel en la obra redentora. Juan 19, 25 y 27. Junto a la cruz estaba su madre y estaba sufriendo y le dolía. El sufrimiento es activo porque, como explica Santo Tomás de Aquino, el mayor acto de fortaleza es padecer. Y la Santísima Virgen ejerció la fortaleza en grado sumo, padeciendo al pie de la cruz, ofreciendo a su Hijo. El magisterio papal constante desde León XIII dice, libre de la primitiva mancha la Virgen, elegida Madre de Dios por lo mismo, hecha consorte de la liberación del género humano, es decir, ella liberó al género humano con Cristo. San Pío X, legítimamente afirmamos que nada de aquella inmensa riqueza de gracias que el Señor nos alcanzó, nada se nos da sino por María. Benedicto XV, puede con razón decirse que ella redimió al género humano junto con Cristo, ya lo habíamos citado. Pío XI, nosotros la invocamos bajo el título de corredentora. Pío XI fue más allá. Pío XII, fue ella quien lo ofreció en el Gólgota al Eterno Padre, sacrificando, acto, juntamente con el holocausto de sus derechos y de su amor de madre. ¿Cómo puede ser inmadura una doctrina enseñada por los padres, desarrollada por los doctores y confirmada por el magisterio por más de un siglo? ¿Cómo puede ser inmadura? Es, es que es increíble la forma en la que mienten descaradamente estos herejes y la forma en la que atacan la doctrina cristiana y engañan a los fieles. Pero es que no puede ser inmaduro algo que, como venimos explicando, ¿verdad? Lo enseñan los padres, lo desarrollan los doctores y lo confirman los papas. Ah, pero vienen ellos y dicen, no, es que no sabían nada. Antes de nosotros no había, o sea, precisamente este es un signo más de la ruptura de la Iglesia del Vaticano II con la Iglesia Católica. Hay un tercer argumento modernista, dicen, es que requiere explicaciones constantes y cuando una explicación, y para evitar que se desvíe de su significado correcto y no presta un servicio a la fe del pueblo de Dios y se vuelve inconveniente. Así lo dicen ellos, ¿verdad? Ahora resulta que son amantes de las explicaciones claras. Cuando en fiducias súplicas tuvieron que salir a explicar qué quisieron decir y cuando antes de eso se la pasan saliendo a explicar constantemente sus errores y aberraciones, ¿verdad? Teológicas, sus tonterías que dicen cada 8 días. Ah, pero cuando la Santísima Virgen, no, es que esto no es claro. Dice, vamos a explicar esto. Primero, el argumento, esto que ellos están diciendo, destruye toda la teología católica, así de plano. Porque si este criterio que ellos dicen fuera válido, habría que abolir todos los términos teológicos, porque el término transubstanciación lo tenemos que explicar, el término consubstancial homoiousios también, el término Trinidad, el término Inmaculada Concepción, gracia santificante. ¿Los vamos, qué? ¿Los rechazamos? ¿Los eliminamos? ¿Los quitamos? ¿Solo porque los protestantes no le entienden? ¿Solo porque tenemos que explicarle la doctrina a los fieles? ¿No nos dijo Cristo, id y predicad a todas las naciones? ¿Para qué tenemos que predicar si la doctrina ya está allí? Claro que hay que explicar, claro que hay que predicar. El término no es obscuro, ¿verdad? No requiere, sí requiere explicaciones, pero eso no lo hace inútil. Santo Tomás de Aquino nos dice, la verdad no cambia según lo que sea más fácil de expresar,
La dificultad en explicar una verdad no la hace menos verdadera, en todo caso, concediendo que lo que ellos dicen es cierto, pero no es cierto, como ya lo vimos, ¿verdad? Ahora, este argumento tercero modernista tiene un principio herético subyacente, es decir, trae escondido un, un veneno herético, ¿verdad? Eh, Precisamente, este argumento manifiesta un principio modernista condenado ya por San Pío X en la Pascendi, donde dice que subordinar la verdad doctrinal a la utilidad pastoral o a la conveniencia contemporánea es la forma de obrar del modernista. Es decir, eh, para guiar a los fieles, para que no se me enojen, para que vayan bien y como me convenga, entonces yo voy a cambiar las cosas. No, 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 no se debe de hacer así. San Pío X, y cito textualmente en la Pascendi, condena el modernismo que sostiene que las fórmulas dogmáticas deben cambiar cuando dejan de ser útiles pastoralmente. Quien hace esto es un hereje formal, opuesto a la Pascendi Dominici Gregis, porque subordina la verdad revelada a la conveniencia humana. Los doctores de la Iglesia lo han explicado constantemente. San Alberto Magno dedica extensas secciones a explicar cómo María cooperó sin disminuir a nuestro Señor. ¿Lo hizo porque la doctrina fuera confusa o porque requería explicar y desarrollar el dogma? Santo Tomás explica minuciosamente los diversos modos de causalidad de la Santísima Virgen, meritoria, satisfactoria y eficiente subordinada. Términos teológicos que ahorita no hay que entender, no hay que explicar, pero Santo Tomás lo explica. Ahora, ¿lo hizo Santo Tomás así porque la doctrina fuera incierta o porque buscaba la precisión teológica? Por eso hablábamos de la importancia de los términos. San Buenaventura nos enseña repetidamente que María es cooperadora bajo nuestro Señor, causa de la salvación, como instrumento. ¿Por qué tantas explicaciones? Porque la verdad profunda merece aclaración rigurosa, no porque sea falsa. La verdadera razón de estos modernistas es la cobardía ecuménica, así hay que llamarle. El documento admite implícitamente que el Vaticano II evitó utilizar el término corredención por razones ecuménicas, es decir, para que no se ofendan los protestantes. La verdadera razón no es teológica, sino política, para no ofender. Respuesta. La verdad católica no se subordina a la sensibilidad protestante. Bien dijo San Pablo, y con él lo decimos nosotros, y espero que todos los católicos lo digamos de corazón. Si todavía trato de agradar a los hombres, ya no soy siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Hay que grabar estas inscripciones en las iglesias para que lo vean los modernistas. Hay un cuarto argumento, ¿verdad? Eh, mm, no, pero cuarto, sí, un cuarto. Es que tenía un argumento más, pero voy a brincar porque ya nos excedimos del tiempo. Eh, Dicen eh, que no hay texto explícito, ¿verdad? Eh, de la Santísima Virgen, ¿verdad? Eh, Sin embargo, ya hemos visto que sí se habla de la doctrina y que si bien la palabra corredentora no existe en todos los padres, que sí existen muchos, ¿verdad? Sin embargo, no deja de ser menos cierta la doctrina. Miren, ¿cómo podríamos concluir? Esto que ellos han hecho, y esto es conclusión propia, ¿verdad? Es una protestantización de la Mariología. Todos los argumentos modernistas comparten un principio herético fundamental. Han adoptado el principio protestante de que toda cooperación humana real disminuye la de Dios. Lutero decía, sola la gracia, sola la fe, sin obras ni cooperación humana reales. Contra él, todos los católicos hemos enseñado siempre, gracia non tollit naturam sed perficit. La gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Dios dignifica a las criaturas permitiéndoles cooperar libre y eficazmente a su plan. Como lo hemos explicado, la Santísima Virgen no solamente participó pasivamente, sino que recibió la gracia, cooperó y cooperó activamente, ¿verdad?
Es corredentora en toda la extensión de la palabra. Y si los modernistas han aceptado una mariología protestante bajo el pretexto de cristocentrismo, pues nosotros tenemos que oponernos, ¿verdad? Con la doctrina de los padres, de los papas, de los doctores en la mano. Y bueno, aquí citaremos, y con esto ya concluimos, ¿verdad? Y luego damos un cierre. Queremos citar 5 testimonios que resumen, creo, toda esta doctrina. Primero, del padre que les mencionaba, el padre José Antonio Aldama, jesuita, dice: la bienaventurada Virgen María fue asociada a Cristo Redentor en la realización de la obra de la redención y por tanto es llamada con toda razón por redentora. Explicando un poquito más, el padre José María Bober, también jesuita del que ya hablamos, nos dice que las 2 ideas capitales en la teología de San Pablo iluminaron las 2 ideas correlativas de María como segunda Eva y madre del cuerpo místico de Cristo. La convicción más firme sobre la verdad, cada vez más fulgurante, de la corredención y de la mediación universal de María Santísima. Concluye él, estos dogmas ya están próximos a la definición. Estas aberraciones del Tucho y de Prevost están próximas a la condenación. San Pío X nos dice: legítimamente se afirma que nada de aquella inmensa riqueza de gracias que el Señor nos consiguió, nada se nos concede sino por María. Volvemos a citar a Benedicto XV. Puede con razón decirse que ella redimió al género humano junto con Cristo, y volvemos a citar a Pío XI. Por esta razón, nosotros la invocamos bajo el título de corredentora, y con Pío XI nosotros también. Conclusión final. Los argumentos modernistas contra el título de corredentora son lógicamente inconsistentes porque se refutan a sí mismos, históricamente falsos porque contradicen 1800 años de testimonios patrísticos, magisterialmente rebelde, opuestos a la enseñanza papal constante, teológicamente heréticos porque protestantizan la mariología católica, pastoralmente cobardes porque subordinan la verdad al falso ecumenismo. Y, por el contrario, la doctrina de María Corredentora está fundada bajo la roca sólida de la Escritura. Génesis 3:15, Lucas 1:38, Juan 19:25-27. Los padres, con el testimonio unánime desde San Justino y San Irineo hasta San Bernardo, que algunos consideran como el último padre. Los doctores, empezando por San Alberto, continuando por Santo Tomás y San Buenaventura, cerrando con San Alfonso María de Ligorio. El magisterio constante de los papas durante siglos. Y la razón teológica por los principios mariológicos que ya explicamos y demostramos brevemente. Por lo tanto, ningún documento moderno puede anular esta base 5 veces sólida. El deber de los católicos fieles es rechazar los argumentos modernistas como contrarios a la fe católica tradicional y mantener el título de corredentora como la expresión legítima, necesaria y gloriosa de la cooperación única de María Santísima en la obra de la redención del género humano. Esta verdad permanece eternamente, independientemente de las herejías y documentos administrativos temporales. Por eso quisimos hablar de este tema, lo consideramos necesario. La verdad que pasamos por encimita, ¿verdad? Todos los temas los fuimos, pues, explicando lo más rápido que pudimos, porque pues sí es un poquito denso todo esto, pero esperamos haber sido claros. La verdad que nos gustaría que todos los participantes en la conferencia, cuando la subamos a YouTube, participen en los comentarios, nos pongan sus dudas, ¿verdad? Y que pues esto sirva para una retroalimentación, ¿verdad? Y poder seguir avanzando en esta doctrina. Bueno, con esto terminamos eh, esta, esta plática.